Quiero que charlemos un rato con Teresa Torrealba. Ella es psicóloga, doctora en medicina, investigadora y profesora titular de neurociencias en la Universidad Favaloro y es además presidenta y directora ejecutiva de la Fundación INECO y acaba de publicar un libro que me llamó muchísimo la atención y por eso la convoqué para charlar un poco porque me parece que tiene un montón que ver con lo que nos pasa, pero además que nos puede ayudar. Aquí estoy hablando de Upgrade Cerebral, es el libro que ella acaba de publicar con editorial Ateneo. Y Teresa, ahora me vas a corregir. Buenas noches, gracias por este rato con nosotros. Pero Hola Maru, ¿cómo estás? básicamente lo que vos contás ahí es cómo hacer para entrenar cinco, no sé si son aptitudes, cualidades, características de los seres humanos para generar un mayor bienestar o para sentirnos mejor, para vivir mejor, para tener mayor calidad de vida. No me animo a decir para ser más felices. Contame un poco vos. Bueno, eso es parte del libro. Lo cierto es que este libro tuvo o tiene como objetivo, primero, dar a conocer algunas de las capacidades que tenemos o las habilidades que tenemos los seres humanos para vivir mejor, es cierto, es decir, para de alguna manera aumentar nuestra calidad de vida y sentirnos mejor, que eso, bueno, podría llamarse la felicidad, ¿no? ¿Cuáles son los componentes que tenemos que potenciar, esas habilidades que tenemos que potenciar, que de alguna manera van a hacer que aumente nuestra calidad de vida? Y para esto, lo primero que para mí es importante es saber, o sea, es conocer que existen estas habilidades, porque vos bien sabrás, Maru, que cuanto más conocemos de diversos temas, probablemente tengamos como un accionar más variado, es decir, tenemos más posibilidades. Esa es como la primera premisa que yo, que soy investigadora, que en general he trabajado más fuertemente en la ciencia, escribiendo papers, como con un grupo más reducido. Ahora nos pareció, y desde Fundación INECO lo estamos haciendo, es que hay que dar un paso a que esto se hable como más en casero, más Mm, fácil, más para todo el mundo, porque cuanto más sepamos, más vamos a poder potenciar estas habilidades. Y el nombre upgrade cerebral o cómo potenciar nuestro funcionamiento ejecutivo en la vida diaria, tiene que ver con esto, con que cuanto la población más sepa que podemos transformar, que podemos cambiar nuestra propia realidad y mejorar nuestra calidad de vida, no solamente con ir al psicólogo, con ir a un médico cuando es necesario, o sea, cuando acudir a los profesionales cuando son necesarios, sino también en las acciones de todos los días, ¿no? Y ahí es donde vienen estas capacidades o estas, eh, digamos, estas habilidades que yo trato de transmitir durante todo el libro, empezando por las habilidades ejecutivas, sobre la empatía, sobre la importancia de las relaciones interpersonales, el ser ejecutivo, no solo como ser el director de orquesta o alguien que ejecuta constantemente, sino quien decide el plan de vida que quiero llevar. Y cuando tenemos esa decisión en nuestras manos, qué es lo que quiero hacer, cómo lo quiero hacer y con quién lo quiero hacer, es bueno, como nuestros lóbulos frontales, a los cuales yo me he dedicado casi toda mi carrera en investigación, son los que lideran esto. Es decir, bueno, seguir el plan que yo me conformé, que no es tan fácil, ¿no? yo te escucho digo, sin entender nada, pero te escucho y vos hablas como de cuestiones físicas, sí, que tienen que ver más por ahí, como decís, con la cuestión científica que con algo psicológico o actitudinal. Sin embargo, en lo que leí de tu libro, vos hablás de entrenamiento que tiene que ver pura y exclusivamente con una cuestión actitudinal, como si yo pudiera enseñarle a mi cerebro a funcionar mejor en la cuestión emocional. Bueno, nuestro cerebro se entrena, Maru. Entonces, cuando yo hablo de cosas que a vos te parecen como difíciles o científicas, o funciones como la empatía o la memoria de trabajo, la flexibilidad, la toma de decisiones, que son todas funciones ejecutivas, las relaciones, la cognición social, que es las relaciones con el otro, etcétera, todo eso es un entrenamiento. Entonces, si uno puede entender cuáles son nuestras funciones ejecutivas. Frías y calientes les llamo yo porque frías es lo más racional de nuestro cerebro y caliente es lo más emocional, porque también se entrena el reconocimiento de emociones, el manejo de emociones, las emociones positivas, la gratitud se entrena, la esperanza se entrena, es decir, no venimos conformados
con un setting cerebral que con eso nos vamos. Tenemos lo que se llama hoy epigenética, que es la capacidad de poder transformar ese plan genético con el que vinimos. O sea, hasta ahí ya estamos. Entonces, si uno tiene esa capacidad de, a mí me gusta jugar al tenis, entreno al tenis y entonces soy mejor al tenis, lo mismo pasa con entrenar nuestros sentimientos positivos, entrenar todo aquello que mejora el bienestar. Y ahí, si querés, te hago este listado tan, digamos, que por ahí nos interesa tanto, que tiene que ver con, por un lado, se sabe que las personas que tienen más bienestar tienen una red social muy establecida, es decir, que todo lo social es fundamental y se entrena, las interacciones sociales, no tener 1 millón de amigos, ni 1 millón de seguidores, ni ser buenísimos en Twitter, Facebook o tener Twitch, no sé, digo, ya no es eso, es directamente tener 5 o 6 personas con quien uno puede hablar de lo que siente. Y después, bueno, uno puede tener además otro tipo de relaciones. O Pero en sea, perdón, principio, la interacción Teresa, social. esa interacción social entonces sería una interacción social de calidad, porque te escuchaba y pensaba, vos hablaste de las relaciones a través de las redes sociales, ¿no? Mencionaste algunas, podría sumar Virreal a la hora, ¿no? Que es esta última Ah, aplicación que quiere vender o comercializar esta idea de compartamos tal cual somos en el momento en el que estamos, que es mm, más o menos, ¿no? Porque en realidad vos podés hacer varios intentos hasta que ponés y publicás y compartís con los otros la foto que te gusta de vos, ¿no? Y de tu entorno. O sea, tal cual, que es tal más o cual. menos. Pero digo, en esta cosa como de la hiperconectividad o la hipercomunicación, la posibilidad de hablar con todos cuando quiero, como quiero y de construir y elegir mi propio relato, vos estás diciendo una cosa que es un poco distinta, me parece, que tiene que ver con vínculos interpersonales, afectivos, más sólidos, más profundos, de mayor intimidad quizás. Exactamente, es que dijiste las dos palabras que yo escribo y resalto en mi libro, vínculos sólidos y profundos. Es decir, personas que por eso es difícil decir, si te pregunto a vos cuántas relaciones sociales tenés sólidas y profundas, no van a ser 20.000, no van a ser 20, y por ahí se cuentan con las manos de la mano, con los dedos de la mano. Es decir, con que uno tenga, de hecho, un factor protector para, mira, un tema que es tremendo, que es el suicidio adolescente, el factor protector es tener por lo menos una persona con quien uno pueda levantar el teléfono y llamar cuando uno se siente mal. Entonces, tener 4 o 5 personas que, dependiendo del tema, dependiendo de la emoción, lo que fuere, pero que uno puede compartir profundamente lo que le pasa, es un factor protector para un montón de patologías del cerebro, pero además definitivamente aumenta la calidad de vida y el bienestar emocional. Esos son relaciones interpersonales, que cuando hay estudios, yo en mi libro trato de explicar los estudios que se hicieron científicos para demostrar que esto es así, pero es bastante sentido común, pero es importante, ¿no? Porque sabemos que la soledad es el mayor enemigo de nuestra salud emocional, ¿no? Aunque hay gente que es más solitaria, que eso está bien, pero el sentirse solo, aunque tengas 100.000 personas que te siguen en las redes, el sentirte solo, aunque tengas a tu marido, tus hijos, tus primos, tus amigos, tu gente del trabajo, pero vos te sentís solo, eso aumenta el riesgo de enfermedades, aumenta el riesgo de muerte y, por supuesto, aumenta el riesgo de las enfermedades mentales. Entonces, lo social es importante. Y es una característica que ustedes hayan visto, yo sé que hacen un montón de estudios en Favaloro, en INECO mismo también, inclusive muchos post pandemia y con adolescentes, tenés un libro publicado sobre eso también, pero es algo que pasa más ahora que la gente se siente más sola independientemente de que en efecto esté sola. Eh, sí, o sea, ha aumentado post pandemia los sentimientos de soledad durante la pandemia fueron muy altos. En Claro. adolescentes, el 70%. Eso, como bien vos lo sabés, fue un tema de gran preocupación para nosotros, porque especialmente en ese grupo etario donde las relaciones interpersonales son claves, en el momento donde ellos arman su identidad a partir un poco de las relaciones con los otros y no tanto con tus padres, que los tenés todos los días, que ya no te los bancás demasiado, justo ahí entramos en aislamiento, o sea, tuvimos la pandemia y los niveles de soledad, sentimientos de soledad fueron más altos. Y eso se correlacionó directo con los sentimientos de ansiedad y con reportar sentimientos de depresión también muy elevados. Y aún hoy esto sigue siendo preocupante en el mundo entero, no solo en Argentina. Pero sí es cierto que se está estudiando más la soledad. Siempre tenemos eso, ¿no? En la ciencia, que es
¿Es que ahora este fenómeno aparece más fuertemente o lo sabemos estudiar un Mm, poco mejor y los reportes están más generalizados? La tecnología nos permite llegar a más gente de la que antes llegamos. Pero bueno, sí creemos, y esto no te puedo dar datos exactos, pero sí se cree que realmente el, el- la interconectividad y la gran generación de aplicaciones y de interacciones justamente a través de la tecnología o de las redes sociales, en definitiva ha aumentado el nivel de soledad que siente la gente, ¿no? Porque ya te ves menos, hay menos cuando las interacciones no son tan buenas, porque mm, cuando uno sale, por ejemplo, a comer con amigas, con el celular en la mano, todas un poco atentas a lo que está pasando ya sea en sus redes sociales o en su WhatsApp o en la forma de comunicación que tengan, ya ni siquiera la relación o la comunicación se da de la manera que se daba antes. Entonces, hay que tomar con pinzas estos avances que tienen cosas muy positivas, como poder, no sé, mi hermano vive en Miami, yo puedo verle la cara claro. como lo estamos haciendo ahora, con mucha tranquilidad y me siento mucho más cerca de él, porque no lo veo físicamente hace muchísimos años. O quien tiene familiares en la otra punta del mundo. Pero también esta hiperconectividad traía aparejado estos, ¿no? Sentimientos de estar hiperconectados desde el punto de vista tecnológico, pero muy poco conectados de corazón a corazón o de mirada a mirada también, ¿no? De cómo tomarse el tiempo mismo en nuestras casas, no sé, Maru, en la tuya, pero acá, mientras comemos, es difícil que ninguno tenga el celular o que no mira, es un minuto, mamá, y entonces ese minuto ya perdimos el hilo de conversación, o sea, ya el celular de alguna manera interfiere también en la parte negativa, ¿no? De la comunicación en muchos de estos vínculos. Sí, yo estoy como en la etapa Bueno, anterior, ¿no? Porque mi nena es muy chiquita, entonces todavía no usa dispositivos electrónicos, pero te demanda una atención donde ahí uno se da cuenta de eso, ¿no? De cómo cambió, o sea, cómo uno puede estar conversando entre adultos con el teléfono en la mano, sintiendo como que tiene la atención en todas las cosas a la vez y en realidad no, en alguna que está teniendo un déficit de atención. es cierto, Y ella, que es más chiquitita y que no usa dispositivos electrónicos, requiere atención 100, o sea, no mires el plena. celu Mm. porque me doy cuenta que no estás al 100 conmigo y te quiero. Entonces, la verdad que es interesante porque te hace notar o te hace consciente de cosas que uno a veces hace de forma automática. ¿Viste? Qué sé yo, de repente uno ya lo tiene tan incorporado que no siente que tenga un déficit de atención. Entonces, es como un llamado de atención. Está bueno porque después te pasa lo contrario. Vos querés Claro, tener toda la atención plena de tus hijos adolescentes o jóvenes y ellos están en 4 cosas o 10 cosas a la vez, que es la nueva realidad, digo, no vamos a negarla. Pero bueno, hay que por lo menos cada tanto, y eso también es un poco de las sugerencias de quienes están más en este tema de tecnología, el detox mm, tecnológico, ¿no? Cada tanto nosotros mismos decidir cerrar todas las ventanas y escribir y solo escribir y que no esté el WhatsApp, el Facebook, el Instagram, el bla, 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 todas las pestañas de nuestra computadora o realmente hacer un detox más general, que es salirse un rato de las redes, salirse, digo, uno puede irse. Ahora vemos mucha gente que pone como hasta la nota automática, estoy en un detox de redes, por un mes no voy a estar más activo. Y yo no digo que hagamos el de un mes, pero sí por lo menos durante un tiempo estarnos seguros de que no estamos pendientes ni de las redes, ni de los celulares, ni de cualquier dispositivo. Y ese detox es bueno, ¿no? Eso seguro. Bueno, de esas 5 como consejos para aumentar el bienestar que yo trato de desplegar durante todo este libro, uno de ellos es esto que estábamos hablando recién, pero bueno, hay otros más como esto de fomentar las emociones positivas que te decía un poquito al principio y que son cosas de todos los días que uno por ahí no está tan atenta, pero que sabemos que si las entrenamos mejoran, si las entrenamos mejoran, si mejoran también impactan en nuestro cerebro y modifican nuestras redes cerebrales, porque todo lo que te digo ahora, o sea, de todo lo que hablemos impacta en nuestro cerebro, estamos hablando, impacta en nuestro cerebro, o sea, lo que hagamos, lo entrenemos o lo desentrenemos, lo potenciemos o lo deshabilitemos, eso se traduce en una actividad neuronal, digo, por eso lo de todos los días es lo mismo que lo que la neurociencia, porque es entender cómo todos los días afecta la forma en nuestro cerebro en sí. Y ahí tanto el optimismo, la esperanza, la gratitud, el altruismo son emociones positivas que ya también está súper demostrado que si vos las entrenás, y hay estudios científicos que midieron antes, midieron después, midieron la actividad cerebral, midieron la conducta, y que si vos
todos los días, por ejemplo, haces pequeños actos de agradecimiento, esto mejora tu sentimiento de felicidad. Y si lo sabemos, y es bastante sencillo, no digo que sea sencillo mantenerlo durante toda la vida, pero cuando uno lo convierte en un hábito, probablemente sea un poco más feliz, es decir, viva un poco mejor con lo que le tocó, ¿no? Entonces, esto también es otro de los, digamos, de las enseñanzas que nos dejó la psicología positiva, pero que también hay que traducirlo a la gente para que, si lo sabe, probablemente lo haga, lo entrene y entonces viva un poco mejor. Pero cuando vos De- decís agradecer, digo, es, qué sé yo, te pasa algo bueno y ser agradecido con ese otro que te está ayudando, o es un acto de agradecimiento, eh, qué sé yo, como en un acto de meditación. Vos hablas un poco, en tu libro desarrollas un poco más eso, pero digo acá para que la audiencia lo tenga más claro. Cuando es gratitud, es estar agradecido al universo, es estar agradecido por hechos puntuales de cosas que me pasaron. ¿Qué sería un ejercicio de entrenamiento de la gratitud? bueno, por ejemplo, el que se hizo como un entrenamiento específico y se testeó pre y post, haciendo un poco de ciencia de esto, se le pidió que todas las mañanas a las personas agarren una hojita en blanco, hagan una respiración profunda como podemos hacer todos, es decir, estén un poquito tranquilos y antes de empezar a trabajar su actividad laboral, agarren un lápiz y un papel y escriban tres cosas por las cuales uno se puede sentir agradecido, que puede ser desde que tengo una casa, que tengo techo, que tengo comida, que tengo a mi familia, que tengo, o sea, desde cosas muy generales a esta mañana, no sé, cuando salí con el auto, me crucé con una persona que me dijo buen día, eh, y por supuesto, hasta, bueno, no sé, me salió el trabajo que quería o pude publicar mi libro, qué suerte que el paper en la revista Brain fue aceptado, digo, pueden ser como pequeños logros cotidianos o que pude resolver una conversación que tenía con mi hijo o que me pude hacer en mi agenda 4 horas para salir con mi hija pequeña a dar una vuelta o sea, eso que uno tiene que empezar a mirarlo, porque lo bueno del agradecimiento es que vos te pones a pensar en qué cosas que por ahí son cotidianas de todos los días, vos sentís que sos una agradecida porque no todo el mundo lo puede hacer, ¿no? Entonces, ese entrenamiento, perdón, y te termino con esto, ese entrenamiento comparado con alguien que todas las mañanas se levantaba y escribía tres cosas neutras, u y otro grupo que se levantaba y hacía otra tarea como de relajación total, demostró que las personas que tenían ese entrenamiento en el agradecimiento cotidiano mejoraban eh, mejoraban su sentimiento de felicidad, su sentimiento de bienestar, se sentían que tenían una mejor calidad de vida y activaban en el cerebro un circuito que es el circuito de la recompensa y el placer. Es decir, que estar agradecido te genera más placer, te genera activar estas áreas que son en general eh, muy queribles en el cerebro porque te hacen sentir bien, ¿no? Son como la del placer, la gratitud, el reconocimiento, la recompensa. Entonces había una activación cerebral especial que es muy placentera y por otro lado además ellos referían sentirse mejor. Entonces eso es el pequeño ejercicio de agradecimiento. Hay más, ¿no? Podés escribir un libro, podés mandar mensajitos cuando vas pasando y ver, qué sé yo, ese árbol tan lindo que floreció, digo, hay miles, pero el más fácil, te levantás y agarrás tres cositas por las cuales vos podés agradecer. Ejemplo. Todo esto que acabas de mencionar tiene que ver con ser consciente de cosas que te hacen bien. Digo, en definitiva, o mandar la foto, es como no pasar de largo, ¿no? Como estar consciente aunque sea un instante, digo, pero como registrarlo, como decir, mira qué bueno esto, che. O sea, como, Sí, y ser consciente de eso es lo que en definitiva me termina generando una actitud de repente más positiva. totalmente, sí, totalmente. Eso es muy importante, el poder como reconocer y activar esa antena que si no en nuestra vida cotidiana intensa, al galope, a las corridas, muchas cosas pasan desapercibidas. Pero no es solo lo que nos hace bien, sino, o sea, también lo que nos gusta, o sea, empezar a tomar conciencia de nuestra vida. Ojo, eh, uno no puede estar siempre agradecido porque a veces hay circunstancias que no nos permiten ser agradecidos y no nos permiten siquiera ver esas cosas que yo hoy te puedo nombrar con facilidad. Hay circunstancias donde realmente uno está más deprimido, se siente mal, está ansioso. Todo eso también en mi libro trato de explicar, ¿no? ¿Qué pasa cuando
nuestro cerebro se enferma, cuando nuestro cerebro, nuestro director de orquesta de nuestro cerebro se debilita, y donde aparecen las emociones negativas que de alguna manera se superponen a estas emociones positivas. Eso desde ya, nosotros, bueno, yo soy psicóloga y me parece que estar como atenta a cuáles son las señales en nuestros hijos, en nuestros compañeros, yo por supuesto en mis pacientes, y en la comunidad en general, esas señales donde uno siente que las personas están deprimidas o ansiosas y cómo hacer para potenciar todo lo positivo y disminuir esos factores que en definitiva atentan contra el bienestar de las personas, ¿no? El sentirse mal, porque la depresión y la ansiedad son, cuando son catalogadas como patologías, porque bueno, estar deprimido no es lo mismo que tener una depresión, pero si uno está Ujú. deprimido, si tiene una depresión diagnosticada, es lo mismo que ser diabético, o sea, es una enfermedad como cualquier otra, y bueno, nosotros en eso también trabajamos, ¿no? Sacar ese estigma de que las enfermedades mentales son como cosas ocultas. De eso hay que hablarlo, y eso también ayuda a sentirse mejor, definitivamente. Otro de los ítems, digamos, de estas actitudes o emociones para entrenar, y que vos lo mencionaste antes, pero que me gustaría que lo desarrolláramos un poquito, es la esperanza. Por qué la marco? Digo, me parece que es clave, pero justo estamos en un momento en la Argentina en particular y quizás en el mundo también, como tan difícil. No sé, el otro día conversaba con una analista política y experta en comunicación política que hace muchos trabajos de focus group y sondeos y más, pero como mucha observación cualitativa. Y me decía que una de las cosas que surgieron en los últimos trabajos fue que cuando vos le preguntás a las personas cómo se imagina cada 5 años, no se pueden proyectar, no tienen idea de qué va a ser de su vida, no de acá a 10, de acá a 5 años, y que cuando ahondás un poquito más o les das opciones, sienten, o así lo expresan, que su situación va a ser peor económicamente, de bienestar, y me decía ella además que lo que prima como sentimiento es la incertidumbre y que se refleja también en estas respuestas. O sea, esta sensación de que no tienen ni idea de cómo va a ser su futuro, que hay una falta de certeza y que eso genera mucha ansiedad. Entonces, son todas cosas que las relaciono más con sentimientos negativos, que tienen que ver con un contexto político y social particular de la Argentina. Pero entonces, ante esto, digo, ¿cómo hacer para entrenar, por ejemplo, la esperanza? Mira, cuando hablamos de esperanza, todo lo que decís es cierto y definitivamente nos pasa, si no a nosotros alguna vez, que por supuesto en este país a mucha gente, ¿no? Yo creo que estamos en un momento medio bisagra, más allá de la Argentina, ¿no? En general. Y que es cierto que la incertidumbre está como presente en todas las personas todo el tiempo, desde la pandemia que la puso muy sobre el tapete, hasta este mundo actual donde pasan cosas de diversas índoles que hace que la gente realmente no sepa cómo va a seguir. Sin embargo, creo que hoy yo asocio la esperanza con esto que es el optimismo, ¿no? Es más allá de la realidad, ¿cómo hago para ver ese medio vaso lleno? O sea, aunque sea rascando, ¿no? ¿Dónde encuentro algo donde que yo pueda agarrar para sentirme un poco mejor y poder delinear algún futuro que es un futuro más próximo, que también eso de los analistas de pensar a 5 y a 10 años me parece hoy un poco complejo. Digo, me parece que, no sé, como que quedó viejo, que no lo podemos hacer, porque si no sabemos cuáles van a ser los trabajos del futuro, si no sabemos cuáles van a ser yo que trabajo mucho con jóvenes y las nuevas carreras del futuro, como estamos en este momento que ya es como exponencial el cambio, ¿no? Entonces, el cambio es tan rápido y tan rápido, es tan ágil, que proyectarnos nosotros tan a largo plazo es difícil, ¿no? Y para mí, una de las habilidades del futuro, que estamos hablando un montón últimamente de las habilidades del futuro, y en este libro el último capítulo es ese, eh, una de las habilidades más importantes es el manejo de la incertidumbre, es saber que la incertidumbre se instaló. Es decir, que ahora lo que tenemos que hacer es ser hábiles en esto que constantemente cambia y que para mí las personas o las habilidades que más se van a requerir en el futuro, pero que es el futuro ya está acá, que necesitamos hoy, es la agilidad mental, el cambio constante. Y por suerte tenemos un cerebro tremendamente plástico para esto. Es decir, podemos cambiar, porque
yo no puedo ni imaginar que hace nosotros, que no sé, hace 10 años, vos sos muy joven, pero igual, hace 10 años no te podías ni imaginar que hoy íbamos, y pre-pandemia, yo no me podía imaginar que mis pacientes iban a atenderse vía Zoom, que yo podía evaluar cómo funcionaba el cerebro de alguien teniéndolo en Europa, a millones de kilómetros de distancia. No me podía imaginar que iba a ser capaz de hacerlo, digo, de cómo manejar la tecnología, porque bueno, no estábamos tan acostumbrados a eso, y pasamos como rápidamente del primer teléfono celular al manejo de las redes sociales, a la tecnología, al Zoom, al Meet, a, no sé, un montón de inimaginables para nosotros. En cambio, mis hijos, por supuesto, y ni hablar la tuya cuando crezca, ya está, ya nacieron en la era digital y todo esto, pero los cambios constantes, porque vos recién me dijiste una red social que yo no conozco, que es vivir el ahora, ¿no? Lo que pasa ahora, que es como más online, ¿no? Lo que está sucediendo ahora y no tan superficial de lo mejor que quiero. Pero bueno, no sé, salió ayer y mañana va a salir otra y pasado otra. Y cuando yo ya estoy entendiendo que existe el Twitch, por ejemplo, que aprendí, que no lo conocía, ya me estás diciendo que aparece otra. Entonces, el mundo hoy es el manejo de esto, el manejo de la incertidumbre, que yo creo que las personas un poco más grandes nos cuesta un poco más grandes, hablo de que tengo 50, ¿no? Que tengo 80, pero que bueno, los más jóvenes van a venir con eso, va a ser un asset, es decir, vos lo tenés que tener, tenés que saber que las cosas, y de hecho los jóvenes que nosotros tomamos para trabajar en nuestros equipos, trabajan un rato, porque ya están pensando en el próximo trabajo y ya están pensando en lo que van a hacer después y cuándo van a ser independientes y no quieren más horarios. Es decir, los cambios nos acechan. Entonces, el cerebro, por suerte, está generando nuevas redes y lo está haciendo constantemente porque se están reconfigurando. El cerebro se reconfigura para, para adaptarse a lo que vos más necesites. Y bueno, y hoy lo que necesitamos es estar adaptados al cambio. Así que el cambio se está reconfigurando ahí también, ¿no? Entonces, ¿qué decirte? La esperanza para mí es entrenarnos en cómo hacer para dentro de este mundo cambiante, sin certezas, que ya las tenemos que adaptar, como adoptar, es decir, ya está, vivimos en la incertidumbre. Bueno, dentro de la incertidumbre, ¿qué es lo que yo puedo ver como más positivo? Y si me puedo alinear tras ese objetivo, que probablemente después lo tenga que cambiar, y entrenarme, y por eso para mí las funciones ejecutivas y mi libro, en eso yo puse mucho esfuerzo en poder sacarlo en este momento, porque la flexibilidad es una de nuestras funciones o habilidades mentales más importantes hoy en día para poder adaptarnos a ese cambio, y es una función ejecutiva de nuestro lóbulo frontal, de ese comandante en jefe que te dice, bueno, ahora todo eso ya está, ya fue, olvídalo, vamos a usar otro. Y entonces el entrenarse no va a ser te doy un ejemplo, no va a ser en saber más números telefónicos o Ujú. más información, sino va a ser en cómo ser mejor buscadores, cómo ser más ágil en el cambio, cómo aceptar rápidamente que esto se terminó y que ahora hay que pensar un nuevo plan, ¿entendés? Estamos charlando con Teresa Torralba, ella acaba de publicar Upgrade Cerebral, es neurocientífica, psicóloga, presidenta y directora de INECO, inaugura también en Fundación Favaloro, y lo que nos está contando, compartiendo con nosotros, tiene que ver con esto, con algunas habilidades que tenemos, pero que podemos entrenarlas para pasarla mejor, para vivir mejor. Hablábamos recién del cambio, y hay otro de los puntos que vos marcás que a mí me parece bien interesante. En estos últimos minutitos me gustaría que nos cuentes de qué se trata, que tiene que ver con un propósito. Es decir, la idea esta de tener un propósito o entrenar esa idea del propósito que tendría que ser un para qué, de alguna manera. Bueno, eso me encanta que lo traigas, Maru, porque es cierto, el propósito es muy importante para nuestro bienestar emocional. El propósito sería, más allá de nuestros proyectos, o sea, más allá de nuestras metas que nosotros podamos tener en lo laboral, en lo personal, digo, y más en el corto plazo, que eso sí se relaciona con lo que hablábamos antes bueno, de esta incertidumbre del larguísimo plazo, por lo cual el corto plazo, nuestras metas tienen que ser cortas, tienen que ser como realizables, pero a la vez lo que se ha estudiado mucho, especialmente en la cultura oriental, pero también lo hemos traído y abrazado acá en nuestra cultura occidental, que es que aquellas personas que sienten que hay ese para qué, ese por qué, pero un por qué más general, más a larguísimo plazo,
un plan que exceda lo personal y lo individual, sino que incluya como a tu comunidad o tu generación, que genere, que vos sientas que estás realizando lo que realizás con ese objetivo mayor, hace que, primero, que las caídas no sean tan duras mientras tanto, porque vos sabés que hay un plan mayor más allá de ir perdiendo alguna de las batallas, ¿no? Como si vos sabés que la guerra final es otra, perder algunas batallas no es tan grave mientras vos entiendas que el objetivo último está más allá. Ese propósito, las personas que son religiosas o que son muy espirituales, lo tienen bastante como asentado, ¿no? Es bastante sencillo para ellas entender que hay un plan mayor más allá de mi vida. Y de hecho, transitar enfermedades, y eso en mi caso me ha pasado, digo, tener un hermano que finalmente se murió con una enfermedad justamente del cerebro, pero el tránsito de esa enfermedad para mí con un propósito lo hizo mucho más llevadero, es decir, el resultado fue el mismo, es decir, bueno, él finalmente se murió, pero independientemente de eso, esos 5 o 6 años de tránsito, acompañamiento a la enfermedad, hizo que mi familia, mis amigos, sus amigos, él mismo sienta que tenía un sentido más allá, ¿no? Entonces, la religión, la espiritualidad, sea cual fuere, digo, el tipo, ayuda mucho a tener un propósito de vida, pero a veces no es eso, digo, y uno no es muy espiritual y tampoco es tan religioso, y es encontrar por lo menos algún proyecto que tenga un bien que exceda el mío, el de mi familia y de mi trabajo, ¿no? Que sea como algo un poco más grande, un plano un poco mayor. Y ahí yo lo dejo, bueno, no sé, al gusto de cada uno de los que te escuchan en la radio, espectadores, para que sepan, que piensen ellos cuál sería ese propósito, cuál sería, digamos, ese proyecto que excede el cotidiano, porque eso también está súper medido en los papers, etcétera, que las personas que tienen propósito se sienten mejor, tienen un nivel de calidad de vida mejor, se sienten más felices, como te digo, tienen niveles de depresión más bajos, porque cuando algo sucede, pueden entender que hay otra cosa que lo va a exceder, ¿no? Y darle algún sentido. Entonces, y como todo, el sentido, Maru, que yo siempre hablo de esto de, mismo en la educación, una educación con sentido hace que los chicos tengan más ganas de ir al Ujú. colegio, una vida que tiene algún sentido hace que de alguna manera vos la vivas mejor, ¿no? Entonces, encontrar el sentido a todo lo que uno vive hace que todo aumenten los niveles de bienestar y eso me parece que es súper importante, ¿no? Teresa, te agradezco un montón por este rato con nosotros, pero además por todo el trabajo enorme que haces. La verdad que me quedaría charlando con vos largo porque está buenísimo, me parece que está buenísimo en este momento y en este contexto poder difundir que tenemos algo para hacer, que podemos algo para hacer práctico y concreto para estar mejor y para tener una calidad de vida mejor y que lo tenemos al alcance de la mano, qué sé yo, que lo podemos hacer todos nosotros. Así que muchísimas gracias. Gracias a vos, Maru, un placer, ¿eh?